Y en la información de arte y cultura, en estos momentos se lleva a cabo la 5ª edición de los premios Platino al cine iberoamericano, que reconoce a las mejores producciones cinematográficas y artistas hispanohablantes. La sede es el Teatro Gran Tlaxco de Xcaret, en la Riviera Maya, y entre las películas favoritas para obtener el galardón se encuentran Una mujer fantástica, producción chilena, que obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera. La película argentina Sama, también la producción cubana Últimos días en La Habana, Verano 1993 y La librería, ambas producciones de España, y La cordillera de Argentina. Destaca la actriz mexicana Adriana Barraza, quien esta noche será galardonada con el Premio Platino de Honor 2018 por su impresionante y polifacética trayectoria profesional como actriz, directora y productora, además de maestra y referente para las nuevas generaciones, y su compromiso y dedicación a la industria cinematográfica iberoamericana. La nominada al Oscar por la película Babel en 2006 destacó ayer en conferencia de prensa que desea que se haga justicia en el caso de los 3 jóvenes estudiantes de cine que fueron asesinados en Jalisco. Y en el marco del Día del Niño, el Centro Nacional de las Artes llamó a todos a jugar. Vamos a verlo. El Centro Nacional de las Artes recibió por 5º año consecutivo el festival Todos a Jugar, donde a través de actividades didácticas y artísticas se busca que los niños conozcan sus derechos y se familiaricen con el ejercicio de los mismos. El motivo de este festival, además de celebrar, por supuesto, el Día del Niño, pues tiene la razón de acercar a los niños al conocimiento de los derechos que están estipulados en la Convención Internacional de los Derechos de Niñas y Niños, de tal manera que los niños puedan conocerlos, puedan reflexionar sobre ellos y puedan gozarlos sobre todo, ¿no? Con talleres creativos y juegos diseñados por especialistas, se explica a niños de entre 0 y 17 años los derechos que los protegen, además explicados de acuerdo a la edad de cada pequeño. Exactamente, son especialistas tanto en sus disciplinas, te comentaba, teatro, música, danza, artes visuales, plásticas, movimiento, expresión corporal, arrullos, literatura, toda esta parte, y por supuesto también es gente que lleva muchísimos años, mucha experiencia y sobre todo muy buen manejo de grupo y muy buen trato con todos los niños, desde los 0 hasta los 17 años. El festival Todos a Jugar tendrá actividades este domingo de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. La entrada y todas las actividades son gratuitas. Con imágenes de Manuel Hernández, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.